humana. Sí, definitivamente se podría decir Exacto. que dentro de la voluntad de Dios podemos encontrar que en sus planes la cosa no es magia, no es un camino fácil, es un camino que te va a mover porque yo siempre digo, Él nos va a llevar del desorden al orden. Y eso trae incomodidad, eso trae de repente un tiempo fuera de tiempo. Sí. Nosotros queremos todo instantáneo, rápido y fácil, y realmente dentro de los planes de Dios todo tiene un desarrollo, todo tiene una formación, todo tiene una disciplina, todo tiene también esta parte de que nos forma carácter. Sí. Y nos hace, ¿verdad? Cada día nos hace más a la imagen y semejanza, sí, de Dios, porque también esa es la idea, ¿no? Que podamos ser formados de una manera tan bella y tan espléndida, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Sí, porque si no tienes carácter, si no tienes identidad en Cristo, si no estás claro en quién eres tú, conocer la voluntad de Dios puede no llevarte al éxito. ¿Por qué? Porque no vas a saber manejar la situación. Entonces, cuando ya tú estás formado espiritualmente, cuando ya tú tienes una relación con tu Padre, con tu origen, con el que te creó, entonces allí tú vas a poder identificar y decir, mira, esto no parece de Dios, pero es de Dios porque es una relación, es algo que es inexplicable, porque las personas tienen que tener una relación con Dios, y mi relación con Dios no es la misma relación con Dios que tienes tú, Nancy, porque de repente tú oras 15 minutos y para ti es suficiente, de repente yo necesito orar más. Por eso es que hay que desamarrar la relación con Dios, la identidad en Cristo, con la religiosidad, porque muchos religiosos piensan que porque oran, ayunan y hacen largos procesos de rituales, digámoslo así, porque a veces creemos que los rituales son de ciertas religiones, y todas las iglesias de una u otra forma, para tratar de mantener un orden, llegan a los rituales. Entonces crees que esa es la forma, pero cada quien tiene que encontrar su verdadera relación con Dios y tener una relación íntima. Él es nuestro Padre y Él nos va a guiar correctamente. La semana pasada estábamos hablando que de cierta forma, cómo conocer la voluntad de Dios. La primera invitación es atreverte a profundizar en las escrituras. O sea, está el material de apoyo, este material vital que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí hay testimonios de gente de la vida real, historias de la vida real, que lograron, ¿verdad?, conquistar el plan de Dios, que parte de eso era el mismo propósito que Dios tenía para cada de nosotros. Nosotros tenemos un propósito, aquellos que caminamos en función al plan de Dios, aquellos que le hemos dicho sí a Dios, aquellos que queremos salir de lo básico, de lo común, que es simple y llanamente este plano de, lo hice bien, serví a la humanidad, pero más allá de eso hay un plan grande, ¿verdad?, que es el sueño del corazón del Padre hacia la humanidad, que son planes eternos. Y cuando nosotros le decimos sí a Dios y que queremos caminar dentro de eso, la manera como el mejor consejo es comenzar a profundizar en las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí vas a empezar a conocer muchísimas cosas. Por ejemplo, la definición, bíblica de qué es la sabiduría. Si quieres el post con las letras en yellow, las que están en amarillo, vamos a ver si Master Control nos pone el post para la definición dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada a todas partes, de una parte a otra. O sea, en conclusión, lo que hagamos en nuestras vidas sin sabiduría, sin pedirle a Dios esa sabiduría divina, que no viene del hombre, sino es algo que es un regalo de Dios, va a estar viviendo así. ¿Qué pasa cuando tú tiras una piedrita en el mar? Tú ves cómo en el momento se forma una onda, pero después se desvanece, se desaparece, y así son las cosas en nuestras vidas. Que se hacen sin sabiduría. Se hacen como neblina, y a veces estamos queriendo tomar decisiones y decimos que sí, y un día decimos que sí, y otro día, ¿qué pasó con aquello que me habías contado? Ay, no,
Entonces, no continúe con eso. No, entonces me da risa porque meten a Dios en la ecuación y el que queda mal es Dios, porque al fin de la historia es que como que Dios dijo, ay, mira, ven acá, como que lo que te había mostrado, hoy amanecí como y así no es depresivo. Sí. No, mejor no vamos a cambiar de planes. No, o sea, ¿qué vamos a hacer? Mira, para nosotros saber si estamos metidos dentro de la voluntad de Dios, si lo que estamos haciendo está dentro de los planes de Dios, tenemos que pedir confirmación. Bien sea si Dios te habló por un sueño, que te lo confirme por la palabra. Si Dios te habló por la palabra, que te lo confirme con un mensaje de personas que están en este mundo. Hay veces alguien te está hablando algo, yo les llamo profetas, porque son aquellos que confirman la palabra profética de Dios en tu vida, ¿no? La palabra de cumplimiento de Dios en tu vida. Y yo me he encontrado con gente que posiblemente, digamos, porque Dios dice que Él utiliza a quien quiera como quiera, que no necesariamente tiene que venir, ¿verdad? Sí puede ser inspirado por el Espíritu de Dios, pero no tiene que ser que te lo tienes que encontrar dentro de una iglesia. Sí. Pero sí te puede confirmar aquello que solamente tú con Dios lo tenías en tu corazón. Y esa palabra, cuando tú y más si tú le estás pidiendo a Dios, confírmame estos pasos que voy a dar, este paso, esta decisión que estoy tomando, ¿verdad? Tiene que estar respaldada siempre por la vida, que algo que va a traer vida, que va a traer, más allá de positivismo, va a repercutir de manera vital sobre ti y sobre los seres que te rodean y sobre todo, o sea, vas a poder impactar de forma, más allá de positivo, de forma clara, de forma vital, de forma de ver, yo lo puedo llamar de algo que tú vas a querer ver, que va a traer un fruto, que es un fruto apacible, un fruto de bien, un fruto de reverdecer, ¿no? Sí, si resumimos la voluntad de Dios, hay un versículo bíblico que es claro y transparente que dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para todos los que le aman conforme al propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto es la voluntad de Dios. Ya por ahí puedes tener 3 palabras que te pueden orientar. Donde tú puedes decir, wow, esto es bueno. Sí, es bueno. ¿Es bueno para quién? Ojo, porque tiene que ser bueno para ti, para tu casa, para tu entorno, para tu ciudad, para el reino de los cielos. Porque si somos hijos de Dios es porque estamos en pro de un reino. Formamos parte de un reino, del reino de Dios en esta tierra, para que se cumpla su palabra, para que el evangelio de Cristo llegue a muchas personas. Entonces, si está en función de ese reino, es bueno. Ahí hay un post para que me lo pongas un momentico allí, el tercer post de los que trajimos, Master Control, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué traigo esta frase? Porque es importante, ¿verdad?, que nos guiemos por la palabra de Dios, porque tiene la capacidad de poder poner a prueba nuestros pensamientos y poder saber y discernir qué está pasando con este deseo que estoy teniendo. Porque es que la palabra es hasta, fíjate, la ciencia dice que la palabra tiene el poder hasta de cambiar nuestra genética, y ahí en la Biblia ya está escrito algo que la ciencia está y que descubriendo ahorita, ¿no? Eso es más viejo que el periódico de ayer y estaba en la Biblia, sí. Que ahí dice que tiene la capacidad de penetrar hasta nuestra estructura ósea y nuestro ADN y poder modificar la vida de un ser humano. Entonces, ¿por qué vamos a pesar nuestros pensamientos, nuestra voluntad con la palabra de Dios? Y la otra es la oración, alinearnos con la oración eficaz y es efectiva para ver los resultados. Y el que lo practica sabe, yo los invito a que ustedes practiquen estas 2 cosas, que vas a ver los resultados, porque llega un momento que es como el llanto de un bebé, de tu hijo, que tú identificas, quién está llorando es mi bebé, cuando están varios niñitos. Tú identificas el tuyo. En la oración es como que es la respuesta de Dios y tú vas identificando, sí,
es como que tú tienes ese discernimiento se conecta con un algo digamos, de familiar en ti, de que esto que yo había presentado en oración, Dios me lo está dando ya en forma visible como una respuesta. Y entonces ahí tú escoges y eliges aquello que estás viendo como una respuesta de parte de Dios. Sí. Porque evidentemente sabemos que les habíamos hablado del tema esto de cuidar, ya cuando nosotros estamos queriendo entrar en la voluntad de Dios, tenemos que ser selectivos con lo que miramos y con lo que escuchamos, porque eso va a tener influencia dentro de la respuesta que queremos estar teniendo, porque nos ponemos de Pepito Preguntón, empezamos a dudar, que vuelvo y ahí traigo la palabra de la duda, empezamos a dudar, no, dentro de la voluntad de Dios no puede entrar la duda. Tienes que vivir en confianza, tienes que confiar que lo que tú llegaste y te presentaste delante de Dios, eso va a tener una respuesta. Sí. Y no ponerte a ¿será que tú? ¿Será que aquel? ¿Será que aquel? Porque es que estás preguntando a la gente que está igual o peor que tú. Entonces, ¿sabes qué? Quédate tranquilito. Dios dice que entra y cierra la puerta y pídele a tu Padre en lo secreto que Él te va a recompensar en público. O sea, que tú vas a ver resultados allá afuera, respuesta de la oración que tienes al frente para que tú no te equivoques en los pasos. Así sean cosas sencillas y simples, porque a veces pensamos que tenemos que meter a Dios como que en el momento crítico. No, mira, tan fácil como yo le he contado también aquí delante de ustedes, hasta ¿qué me pongo hoy? Así es sencillo, ¿qué me pongo hoy? Sí. También puede ser una decisión tuya, pero también puedes preguntárselo a Dios. Por lo menos yo hoy me quise vestir como una princesa de Disney y me puse este vestido y fue mi decisión, yo lo decidí. Y creo que cuando es importante, porque cuando yo voy a tomar una decisión que no le estoy consultando a Dios, ahí yo tengo que ver, ¿es bien o es mal? ¿Me favorece o no me favorece? ¿Va en pro de algo positivo o negativo? Pero cuando Dios te habla, entonces, aunque tú no entiendas, si estás seguro o segura en tu corazón que viene de parte de Dios, hazlo, así sea una locura. Mira, aquí que lo que estabas hablando, para no pasar la palabra que tú dijiste, es, fíjate, la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Pues mira, la voluntad del hombre por lo general nace en el ego. Sí. Nace en los propios planes personales, nace fuera de los tiempos. La voluntad de Dios es diferente. La voluntad de Dios no busca satisfacer lo personal. Es tan lindo que Él sabe que al final también trae satisfacción personal. Exacto. Pero empieza al revés, ¿no? Es como que de afuera hacia adentro. Sí, y lamentablemente el plan de Dios no es satisfacer nuestras necesidades, lo que nuestra carne quiere. Dios quiere es que nosotros cumplamos un propósito en su reino. Y ya tiene bastantes, creo que meses, que una persona me llama y me dice, Karina, que necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que esto lo conté en un programa, pero se adapta bastante. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque no estoy casada y estoy embarazada. Y yo le digo, ¿pero qué voluntad tú quieres saber? No, la voluntad de Dios. Yo le dije, pero si hay un niño en tu vientre es porque la voluntad de Dios es que seas madre y que ese niño nazca. Porque no hay de otra manera que Dios decida que tú abortes. La voluntad de Dios es que ese niño nazca. O sea, Él es el que puso la vida ahí. Tu error, tu decisión incorrecta en el tiempo inoportuno para ti, según no es el tiempo para ti, pero si Dios lo puso es porque es. Entonces, a veces queremos buscar la voluntad de Dios cuando tenemos el pie embarrado o no cometimos errores. No. El entorno y el momento que estamos viviendo, y si es consecuencia de malas decisiones que hemos tomado, entonces ahí tenemos que orar para corregir nuestros errores y seguir adelante y enfocarnos en la verdadera voluntad de Dios. Porque yo no creo que esta persona, me parece descabellado y de poca sabiduría que estés orando si quieres que este bebé nazca o no. Sí, es que ahí es donde entra la parte que les estoy comentando. Busquen las escrituras, en las escrituras sale, te dice, o sea, Él es el dador de la vida. ¿Y quién es el hombre? Porque aquí vamos a hablar claro, o sea, quitarle la vida a alguien
en la Biblia está, no matarás. No Uno matarás. de los mandamientos más, digamos, de los que se ven de primerito, que nos los enseñaron de chiquitos en las clases Ajá, y algo que yo catecismo, ¿no es que le dicen? Yo estaba analizando antes de empezar el programa. Yo dije, bueno, entonces nos damos mucha cabeza y mucho coco, como dicen en Venezuela, en cuál será la voluntad de Dios, cuál será la voluntad de Dios. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios, empieza tratando de cumplir los 10 mandamientos, que eso ya es difícil. Hay que leer la Biblia, vamos a lo mismo. Vamos a estar claros. O sea, si tú quieres la voluntad de Dios y tú no tienes una relación con Dios, tú todavía no escuchas la voz de Dios, tú no sabes cómo empezar esa relación, bueno, yo te recomiendo que te vayas a Mateo 14, creo que es, ¿no? En Juan o Mateo, no sé, te vayas donde dicen los mandamientos, pon en Google los mandamientos de Dios y trata de cumplir esos 10 mandamientos. Porque difícil es. Que no son 10, by the way, son más, pero bueno, en sí, el libro, pero por lo menos, el libro de Deuteronomio es bien lindo porque te dice, escoge esto o escoge esto. Aquello. Entonces, lo que es para bendecir y lo que es para maldecir. Lo que te va a dar vida y lo que no te va a dar vida, ¿no? Entonces, enfócate en eso, pues, no en querer conocer una voluntad de Dios como la que logró conocer Moisés, que Moisés sí conoció la voluntad de Dios cuando Dios le dijo que anda y enfrenta a Faraón y saca a mi pueblo de Israel, o como José, que tuvo ese sueño y que iba a servirle a Faraón para después ser parte del gobierno de ese pueblo para poder favorecer al pueblo de Israel. Puede que Dios esté tratando con personas directamente así para que hagan cosas maravillosas y grandes en su reino, pero de repente el plano normal como nosotros, pues que no tenemos mucho discernimiento, pues entonces empieza cumpliendo los mandamientos y ahí te vas encaminando. Les voy a decir algo. Todos nosotros estamos diseñados para cumplir los planes de Dios aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos un tesoro adentro de nuestro ser, que hay mucha gente que se lleva su canción y no la canta nunca, sí, ¿no? Y la idea es, por ahí hay un dicho que dice que nacemos con una canción por dentro y nunca la ponemos, esa melodía nadie la escucha. Entonces la idea es que nos podamos descubrir. Nosotros tenemos este tesoro por dentro y la manera de poder saber para qué somos buenos, para cuál es el llamado que Dios tiene con nosotros y cuál es nuestro propósito, es preguntárselo a Dios, es buscar ese tiempo de intimidad y preguntarle a Dios, Señor, aquí estoy, quiero servirte, pero no sé, no conozco para qué tú me has capacitado. Y allí entonces, en ese momento de entrega, Dios va a empezar a despertar cosas en ti que tú no te vas a dar cuenta, pero mi pregunta, ¿cómo nos las va a entregar? Pues mira, esto es un proceso y dentro de este proceso posiblemente vas a sentir incomodidad, vas a sentir, se te van a presentar pruebas de las cuales tienes que ser esforzado y valiente y poderlas pasar, porque no necesariamente te puede venir acompañado con una canción que para que la bailes, puede venir disfrazado de dolor, ¿no? Pero es que no es que el dolor y que Dios sea malo porque te está presentando tu propósito de vida por medio del dolor, sino que lamentablemente nos causa dolor porque ya nosotros estamos caminando otro camino y otro rumbo, y para nosotros regresar al camino de Dios tenemos que retroceder y tenemos que pasar por un camino que difícil, posiblemente nos va a causar frustración, nos va a causar, o sea, nadie, mira, este fin de semana estuvimos ordenando closet y de verdad uno ve el closet bonito después y tú dices, wow, qué belleza, pero el momento es un tiempo de sacrificio, un tiempo de trabajar en algo que tú dices, ay, qué fastidio, pero es necesario para ver del desorden al orden, ¿no? Entonces sí, había muchas cosas ahí que ya estaban ocupando espacio, muchas cosas que también podía ser utilizadas y disfrutadas por otras personas y estaban allí de forma inútil, ocupando espacio, y ya era tiempo de mover, arreglar, y así Dios hace en nuestras vidas, y eso causa dolor, no porque Dios quiso eso, sino que ya nosotros venimos
distorsionados, caminando por caminos incorrectos, escuchando y creyendo cuentos del mundo, ¿no? Sistemas de creencias que han perturbado nuestro origen, nuestro diseño, y todo eso tiene que enderezarse. Sí. Y allí es donde entra, tú sabes, ese sacrificio de parte de uno, como el que está a dieta, de que tienes que cambiar los hábitos alimenticios, tienes que hacer algo para que tú le puedas ver resultado a tu salud y a tu transformación física. También el alma le pasa lo mismo. Para ver tú la transformación del mundo espiritual que viene y nace de parte del corazón de Dios, vas a tener que hacer un proceso de transición, y ese proceso a veces duele. Sí, y un ejemplo que yo también coloco, yo conocí el proceso de transformación de una empresa que se llama Minerven en Venezuela, en el estado Bolívar. Cuando yo llegué a esa mina subterránea y yo vi que era pura piedra, o sea, y las maquinarias lo que sacaban era piedras, rocas. Yo decía, ¿y eso es oro? ¿De verdad? Cuando pasa al proceso de transformación, que caen esas piedras dentro de la tierra, era una mina subterránea, es un proceso muy bello, y cuando estás ahí sientes un olor fuerte a mineral, y sacan esas piedras y pasa por un proceso de demolición, de trituración, después caen, lo unen, queda como una arenilla y la unen con cianuro en unos espesadores, y después de allí lo funden en fuego, entra eso a fuego. Yo digo, wow, para poder lograr ser un lingote de oro. Entonces, si vamos así, también está la explicación del diamante, hay muchas cosas que para hacer la perla, uh-huh, es un proceso de dolor que sufre la ostra. La piedrita en el zapato. Ajá, y es una perla. Entonces, sí, a veces nosotros queremos llegar a ser la obra perfecta de Dios, sin entender que todo proceso para llevar a la transformación y al brillo necesita de dolor, necesita de ser triturado, es necesario que tú pases por todos esos procesos que estás viviendo o que vas a vivir, pero que tú estés enfocado, que es con un plan de Dios. Si no nos vamos a la Biblia, si no nos vamos a la vida de José. Para sacar lo mejor de ti, tienes que, pasar por dejarte procesar por Dios. José, lo primero que Dios le dio fue su sueño y la túnica. Que es la autoridad con que él iba a cumplir. Eso fue todo. Lo primero que le dieron. Y José soñó que él era el rey, que él tenía la autoridad, que él iba a gobernar sobre sus hermanos y sobre todo. Pero ¿qué tuvo que pasar José para poder llegar al cumplimiento de ese sueño? Fue un proceso muy largo, un proceso muy difícil. Fue a parar a la cárcel, entró en una cisterna, sus hermanos los vendieron, hicieron creerle a su papá que él estaba muerto cuando nunca estuvo muerto. Sí, fíjate, y todo este proceso es para formar el corazón de nosotros, porque tiene que morir el ego. Tiene que morir el ego. Imagínate, tuvo un sueño, una túnica, todo el mundo se rinda a mis pies. Yo me imagino el ego que pudo haber tenido en aquel entonces José. Pero igual para con nosotros. Entonces viene un proceso lindo de que nosotros debemos morir a nuestro ego, porque es que pasa con el ego. El ego puede llevarnos de manera sutil a poder agarrar calumnia. En el trabajo podemos calumniar, podemos hacer trampa, podemos hacer muchas cosas o querer estar por encima de otras personas. Sí, eso no está dentro de la voluntad de Dios, eso está dentro de la voluntad del ego, porque Dios no te va a dar algo que tú te tengas que llevar por delante a nadie. Más, al contrario, siéntate y espera, porque si Dios te llamó, Dios te capacita y Dios te posiciona. Entonces, aquí es donde tenemos que tener ese olfato y el discernimiento se forma en el momento que tú estás allí, porque eso es también un regalo que viene de parte de Dios, un regalo que es parte del Espíritu de Dios en nosotros, que es aprender a ver, oler y saber que estamos en el camino correcto. ¿Para qué quiero hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué quiero hacer lo que estoy haciendo? Pero podrían ser unas preguntas que te funcionen para autoevaluarnos, ¿verdad? Esto se queda en un fin común, esto se queda en un fin personal, esto le va a hacer daño a la persona la mayoría de las relaciones se dañan precisamente porque
en el ego. Es que yo me merezco, es que yo, y nos llevamos por delante todo. Si vamos a hablar de relaciones, si vamos a hablar de forma personal también, o sea, qué bonito, está bien que tú tengas sueños personales, pero es que eso no está mal. El problema es cuando tú te encierras nada más en querer cumplir algo que es tuyo y lo quieres hacer en los tiempos incorrectos, lo quieres hacer que no te va a llevar al lugar realmente de... Una cosa es tener éxito y otra cosa es es conquistar la plenitud. Porque hay mucha gente que ha sido exitosa. Hay gente que es exitosa, pero fracasada emocionalmente, se sienten miserables, se sienten con un vacío adentro. ¿Cuánta gente con mucho dinero anda por allí sufriendo, que se sienten vacíos y se sienten sin sentido de vida? La plata no es la historia, el éxito no es la historia, la inteligencia tampoco es la historia. Porque si tú eres muy inteligente pero no tienes sabiduría, ¿de qué sirve aplicar esa inteligencia? Yo por ahí tengo un post que dice que la inteligencia, ¿verdad?, sin aplicar es nada. O sea, la sabiduría es aplicada. No sé si lo tienes por allí, Julio César. Mira, ahí está la definición de lo que sería inteligencia, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar tomas de decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ahí está el intelecto, el entendimiento, la razón, esa razón de nosotras cabezona, sí, ¿no? Es como más humana. Mira, y dice, la inteligencia es la capacidad de aprender y la sabiduría es la capacidad de aplicar lo que aprendiste. Porque mucha gente anda por allí que habla, y se saben la Biblia de memoria, y se saben la historia de memoria, y se saben todo de memoria, pero no aplican nada en sus vidas. Cuando tú los ves son como perolitos vacíos que no tienen sonido. Por eso te digo, nosotros tenemos música por dentro, pero no tenemos melodía. Entonces de eso se trata, de que tú puedas hacer melodía en la vida de otra persona, que tú le lleves sentido a lo que te rodea. Y eso termina dándote a ti felicidad y satisfacción, plenitud. Sí. Eso te llena de paz, de sentido y propósito de vida. Sí, yo lo que les puedo decir es mi testimonio, que yo he sentido que mi vida fluye en función de la voluntad de Dios cuando yo me rendí. Cuando mueres al ego. Cuando yo me rendí, cuando yo dejé de hacer las cosas por mi propia fuerza, cuando yo dejé de buscar en mi teléfono a quién llamo, a quién recurro, qué hago, cuando yo dejé de tocar puertas. Y no significa que tocar puertas es malo, ojo, porque hay personas que tal vez Dios está poniendo en tu corazón, toca y se te abrirá, porque hasta bíblico es. Pero estoy hablando de mi caso, de mi situación. ¿Por qué? Porque yo siempre, el trato de Dios tenía que ser diferente conmigo, porque yo siempre creí en mi capacidad. Mm. Yo siempre creí en mis propias fuerzas. Yo siempre creí que yo puedo. Entonces, para situación, estudié en la universidad y siempre fui la mejor estudiante sin ser la que más estudiaba, que eso fue algo que me pasó. Mis compañeros de trabajo, los que más estudiaban, salían mal, y yo, la que menos estudiaba, y les robaba sus conocimientos porque le decía, mire, ¿qué estudiaste? Y me contaban y yo salía mejor. Llego a unas empresas donde el liderazgo estaba en decadencia y yo con mi liderazgo innato logro manipular a mi favor toda una gerencia, toda una gestión. Entonces, yo siempre creí en mis posibilidades, en mis conocimientos, en el que yo puedo. Y pude manipular a lo largo de mi vida muchas cosas cuando estaba apartada de Dios. Cuando me reconcilio con Dios y quiero hacer la voluntad de Dios, porque ciertamente a las personas que nos están escuchando y quieren hacer la voluntad de Dios es porque creen en Dios. El que no cree en Dios, claro, ni va a entender lo que estamos hablando. Pero como ya yo creía en Dios y ya yo me reconcilié con Él, entonces yo empecé a buscar su voluntad. Yo no pude conocer la voluntad de Dios sino hasta que me rendí. ¿Cuándo me rendí? 6 años después de estar reconciliada. O sea, no fue tan fácil. O sea, yo quiero que las personas sepan que esto no va a ser de impacto de la noche a la mañana. Mira, Dios lleva años trabajando conmigo y yo tratando de conocer su voluntad.
yo recuerdo que inicia la pandemia y yo me rendí. Yo dije, no, mira, de verdad que, o sea... Sí, porque tú te alineas y dices, bueno, Señor, heme aquí estoy, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Pero sigue ahí en el ego, en el medio, de que no terminas de soltar. Eso es a la forma, es la forma de Dios. Es como quien dice, a mí no me gustaría que alguien me ame a su manera. Eso no tiene sentido. Yo quiero que me amen a mi manera. Es la manera como te puedes llenar. Igual Dios, cumplir la voluntad de Dios no es a tu manera. Creer en Dios no es la manera. Hay gente que cree en Dios a su forma y a su manera. ¿Qué es eso? Sí. O sea, imagínate a Dios escuchando eso. No, yo creo en ti, pero a mi forma y a mi manera. Wow, qué feo, qué egoísta, que eso es triste. Que alguien te diga en tu cara, mira, yo creo en ti, pero a mi manera, a mi forma. Es como yo quiero creer en ti. Sí. No, eso es vacío, eso no es justo para nadie que te digan que están creyendo en ti, y a su forma y a su manera. Y recuerdo que era el primer mes de la pandemia cuando yo llegué a rendirme y decirle a Dios, no, yo de verdad que yo me entrego a ti, yo no puedo más. Y me miré en el espejo al salir de ese encuentro y vi que tenía dentro de mí una falta de perdón. Aún no había perdonado a muchas personas que me hicieron daño. Ojo, no fue que ellos se ganaron ese dolor que yo tenía y ese rencor de gratis. La gente se empeñó en hacerme daño, pero yo no las había perdonado y supuestamente estaba dentro de la voluntad de Dios. Me rendí no solo a mi ego, a la falta de perdón, muchas cosas. Empecé a ver tantos defectos y tantas debilidades y tantas cosas malas en mí. Qué bonito que lo pudiste ver, porque es que de eso se trata. Es la única manera de ver la transformación, es mirar hacia adentro. Sí, yo dije, wow, y este personaje quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Es en serio? Entonces Dios te tiene que limpiar, te tiene que perfeccionar, tiene que sacar de ti el error, que es lo que se llama pecado, morir las obras de la carne, porque esto es lo principal. Y te dice, hagan morir las obras de la carne. Dios no te dice, te voy a hacer morir las obras de la carne. No, que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad tomar acción, ¿verdad? Hacernos responsables y permitir, ¿verdad? De que eso que puedes ver, tan lindo el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a convencernos de pecado, nos convence del error, de las faltas que estamos cometiendo, de la práctica ligera y constante, ¿verdad? De practicar el error y el pecado, porque hay veces que lo hacemos hasta intencionalmente. Tú sabías que estabas manipulando a las personas. Claro. Y tú decías, bueno, okay, ¿y cómo así que tú sabes que estás haciendo eso y tú sigues haciendo eso y tú quieres hacer la voluntad de Dios? Hello. No. Y ahí es donde dice, la Biblia dice que el que practica el pecado, el error, es del diablo. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. No lo estamos inventando. El que practica el pecado es del diablo. Perdónenme y discúlpenme, estas palabras a mí me traen temor de Dios, respeto y honra, y digo, ¿sabes qué? Si yo estoy practicando algo que es fuera de la voluntad de Dios, yo me retiro, doy un paso atrás, porque yo no quiero ser del diablo. Yo le pertenezco a Dios, yo soy hija de Dios y quiero agradar al corazón de Dios, porque no solamente por un bien personal, porque sabemos que eso trae beneficio. Dios es tan lindo que eso trae bien personal, que repercute en el mundo que nos rodea, por donde caminamos, sino que es que yo no quiero pertenecer sino a la luz, a la fuente que me creó, al ser que me creó, de donde vengo, quiero regresar. Yo no quiero pasar el resto de mi vida, en la eternidad, en el lugar equivocado. No, yo quiero regresar al Padre. Entonces, para eso hay que conocer las Escrituras, para eso hay que conocer el corazón de Dios por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú estás y te expones a la luz, evidentemente ves el sucio, ves las manchas, ves que está mal en ti. Así como ves lo bonito en ti, tú ves también que está mal en ti. Tenemos que exponernos a la luz. Y la Biblia es lámpara para nuestros pies. La oración es lámpara para nuestra alma, que ilumina nuestro caminar, nos da entendimiento. La sabiduría es luz para nuestro entendimiento. Por eso que la inteligencia, ¿verdad? El que estudia, aprende y tiene inteligencia, y su inteligencia se transforma en sabiduría. Se aclara, ¿verdad? Y el conocimiento es poder, por ahí dicen, ¿no? Y aplicado es aún
más, pero la sabiduría es esa luz que ilumina tu alma y le da sentido a tu ser para decir, wow, más allá de tener conocimiento en medicina, en ciencia, en lo que fuese que estás tú, tienes pasión, es esto que es de adentro, del ser, ¿no? Estamos hablando no del hacer, sino del ser que te llena y te lleva a ser bondadoso, a ser amable, a ser recordado por tu nobleza, por tu entrega, por tu paz, por tu paciencia, por tu amor, por derramar de eso maravilloso que todos tenemos por dentro hacia afuera. Pero ¿quién quiere caminar con gente que practica el error, que dicen que son obras de la carne, que la Biblia también te dice cuáles son las obras de la carne? La envidia, el odio, el rencor, la falta de perdón, la desobediencia, hasta la maldad, la amargura. Todas esas cosas pertenecen a la carne y eso es lo que Dios no quiere. Esas cargas nos estancan y por eso entramos en crisis existenciales. Llega un momento que todos, cada uno de nosotros, nos encontramos con una crisis existencial porque hasta que no nos demos cuenta, así como tú te diste cuenta que tú por dentro estabas con cosas que tenías que cambiar y llegaste a mirarlas y decir, no, yo no quiero caminar, hacer la voluntad de Dios con esto encima es mentira, no voy para ningún lado. Entonces decidiste de ti mismo despojarte, quitarte ese paquete que tenías encima, ese morral con piedras que te estorbaban para caminar ligero y caminar como Dios quiere que camine. Y esa es la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que hoy podamos desligarnos del rencor, del odio, de la soberbia, de la amargura, de la ira, de todos esos sentimientos y emociones que que están en nuestra alma, que son negativas, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces a veces creemos que la voluntad de Dios es una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, fama, prestigio. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para que tú estés sano y limpio de adentro hacia afuera y puedas proyectar a tu entorno la verdadera imagen de Jesús, la verdadera imagen del Dios que nos creó. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese hecho ese stock en mi vida, tal vez hoy muchas personas de las que dicen Dios es sí, a mí me han llamado personas que me conocen de mi vida, a lo largo de mi vida y me dicen, ¿sabes por qué sé que Dios existe? Por tu transformación, por lo que Dios ha hecho contigo. Hoy eres bondadosa, hoy eres buena. Y antes eras maluca. Hoy eres humilde. Antes, odiosita. Niña, la mamá con decirte que las empresas básicas Karina, me decían, se escondía. No, me decían chupetica de ajo, puente roto. No, ¿qué te puedo decir? Y hoy esta nueva persona que Dios ha hecho en mí, que yo le he permitido y que le sigo permitiendo y que sigue haciendo, porque todavía no hemos llegado. Claro. Él no ha llegado al final conmigo. Es porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos al resultado final. La voluntad de Dios es que tengamos vida eterna con Él. Y para que lleguemos a esa vida eterna y logremos ser ese lingote de oro del que te hablé hace rato, tenemos que vivir este proceso de transformación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no están alineadas a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces creemos que la voluntad de Dios está sujeta a lo que es añadidura. No, y la voluntad de Dios dice la palabra, busca el reino de los cielos, que todo te vendrá por añadidura. Entonces, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios en el reino de los cielos, que es todo lo que estamos hablando, ¿cuál es el reino de los cielos? Eso mismo, buscar hacer la voluntad de Dios caminando no en las obras de la carne, no en en el ego, no en los deseos carnales, sino en el amor, en la paciencia, en la benevolencia, en hacer el bien, en sacar del medio el odio, el perdón, el rencor y todo esto que en el mundo nos vendió, todo esto que sin querer queriendo, bueno, estamos aquí
y nos estamos impregnando de estas cosas, pues entonces es tiempo de, ¿sabes qué? Yo decido perdonar, yo decido avanzar, yo decido cambiar, yo decido perdonarme también, ¿verdad? Incluso aquellos que están peleados con Dios, yo decido también perdonar a Dios, y ya desde allí tu primer paso a caminar en pos del plan de Dios para tu vida. Y suena muy duro porque las personas quieren que le digamos que la voluntad de Dios es hacerte millonario, todas estas cosas materiales. Después, tranquilo, si tu corazón no está listo para tener money, papá no te lo va a dar. Sí, prepárate por dentro. Sí, y resulta que la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Es que entremos en su reino, es que permanezcamos en su reino, es que seamos salvos, es que podamos decir: he peleado la buena batalla de la fe. Esa es la verdadera. O sea, sí, bueno, hay gente que pensará que esto es un cuento de fábula, ¿no? De que no, pero hay una eternidad. Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Aquellos que quieren creer, aquellos que confían en esta palabra, en este mensaje, y aceptaron ese mensaje de que vino a traer Jesucristo aquí a la tierra, y lo abrazan y lo toman para ellos. Hay un plan mayor después de este tiempo aquí en la tierra, que es la eternidad. Nuestra alma permanece para siempre, pero ¿dónde va a estar? ¿En la vida eterna o en la muerte eterna? Pues yo decido escoger creerle al mensajero bello y precioso, que nos dejó un modelaje y un ejemplo aquí en la tierra. Jesucristo trajo su mensaje de salvación y esperanza para la vida eterna, y todo el que crea en mí, cree en mi Padre. Y dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará a mi Padre sino a través de mí. Pues a través de Él, a través de su mensaje, y a través de abrazar esa verdad, yo quiero estar en la eternidad. Por eso es que yo digo, la muerte será una transición, un paso para que simplemente de este cuerpo físico poder adquirir las promesas y el plan de Dios. La verdadera voluntad de Dios. Que es que estemos de regreso a casa con papá.